¿Cómo están todos ustedes? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Late Inmobiliario, programa de actualidad de la industria con grandes referentes. En esta oportunidad quisiera partir comentándolo que en los últimos 2 años se ha aumentado en un 55% el nivel de ingresos que yo necesito para poder obtener un crédito hipotecario. Post 18 de octubre y post pandemia hemos visto una inflación cercana al 35% que no habíamos registrado desde la década del 70. Han aumentado los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, como también se han reducido o acortado los plazos para ello. Por ello, hoy día traemos un extraordinario invitado para hablar de inversiones, de la obtención de créditos hipotecarios y asesorías. Por ello, quisiera darle la cordial bienvenida a Rubén Ávila. Querido Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Excelente, como todos los días. Exacto, exacto. Todos los días sale el sol, estamos muy contentos. Rubén Ávila es un venezolano que está residiendo en Chile desde el año 2005 y trabaja en el mundo inmobiliario desde hace 7 años. Comenzó estudiando corretaje inmobiliario y dedicándose a eso y posteriormente se dedicó a las inversiones. Tiene sus propios proyectos en el sur de Chile y hoy día asesora a cientos de personas, ha tenido más de 5.000 asesorías que quieren obtener un activo para inversión o obtener una casa propia. Querido Rubén, vamos a partir. ¿Cómo ha sido la situación en los últimos años respecto a la obtención de los créditos hipotecarios? ¿Han aumentado los requisitos y a qué crees tú que se debe esto? Sinceramente, después de años trabajando en el mercado inmobiliario, te puedo decir que si bien se busca culpables de por qué la situación que presentamos en estos momentos, que está un poco más aguda de lo que presentábamos antes del año 2019, en el año 2018, prepandémico, si bien se busca algún punto de inflexión donde podamos decir, bueno, es por esto o por esto, hoy nos damos cuenta que, mira, yo con total experiencia bancaria, que también me ha tocado trabajar por muchos años con la banca a través de créditos hipotecarios que tramitamos todos los días, los requisitos siguen siendo los mismos. El problema es que ahora se evalúan más esos requisitos de lo que se evaluaba anteriormente. Si bien es cierto, hoy se pide quizás un poco más de antigüedad, eso se ha cambiado. Antes se pedía para una persona que era dependiente, que trabajaba para una empresa o para un empleador, se pedía 6 meses continuos. Hoy se pide un año de antigüedad laboral y a los independientes se le pide 2 años, cuando antes se le pedía 12 boletas de honorarios de servicio de puesto interno, ahora se le pide 2 años de antigüedad, a los empresarios más de 2 años, de balances, IVA. En total se pide más antigüedad, pero los requisitos siguen siendo los mismos. La renta sí, por supuesto la renta ha cambiado porque también el valor de las propiedades ha cambiado y la tasa de crédito hipotecario ha cambiado. Eso por consiguiente hace que necesites más renta para endeudarte por tu capacidad de endeudamiento es distinta. Pero por lo demás, contrato de trabajo, liquidaciones, todo eso sigue siendo lo mismo. La diferencia está en que hoy sí se evalúa esos documentos. Yo recuerdo cuando yo antes enviaba las carpetas de mis clientes a los bancos y la respuesta la tenía mucho más inmediata, mucho más fácil, y hoy tardan 15 hasta 20 días en darte respuesta y sí encuentran esa pequeña coma en el informe de deudas de la CMF donde el cliente se atrasó con un pago, sí encuentran esa pequeña, como quien dice, excusa para decirte, mira, el cliente posiblemente genera un nivel de riesgo mayor y eso hace que la tasa sea mayor o eso hace que tenga un porcentaje menor de crédito hipotecario. Entonces, hoy los bancos son un poco más estrictos. No te diría que los requisitos han cambiado al 100%, sino son más estrictos y ahora evalúan uno a uno más a los clientes de lo que lo hacían anteriormente. Esa es la diferencia. Estamos con Rubén Ávila, acá un experto en inversiones, asesor, y estamos conversando respecto al tema de la evaluación crediticia por si usted desea adquirir su casa propia o quiere crear un activo o quiere comprar algún tipo de unidad. Fíjate, Rubén, como tú bien sabes, los bancos existen hace cientos de años, partieron las principales capitales europeas
Y ellos han ido a lo largo del tiempo creando una evaluación de riesgo. Y esta evaluación de riesgo dice relación a la proyección si una persona les va o no pagar ese crédito. Por lo tanto, aquí quisiera repasar algunas de las cuestiones básicas que debemos nosotros considerar. Uno es el nivel de ingreso. Claramente, si la banca, es decir, los bancos y las instituciones financieras que otorgan el crédito hipotecario, como por ejemplo las casas de compensación, las mutuarias, los bancos, van a hacer este análisis. Dentro de eso, el nivel de ingresos. Segundo, el nivel de deudas. Cada uno de ustedes puede obtener su nivel de endeudamiento en www.cmfmascerca.cl para saber cuál es su endeudamiento en el mercado financiero formal. También que tengan un historial crediticio, es decir, que ustedes hayan pedido créditos anteriores, tengan tarjetas de crédito, tengan tarjetas en casas comerciales, líneas de crédito, etcétera, y ustedes las hayan ido cumpliendo en tiempo y forma. También usted va a tener menos riesgo si usted tiene activos, es decir, si usted tiene acciones, tiene bonos, tiene bienes inmuebles, tiene vehículos motorizados, etcétera. Rubén, si una persona nos está viendo ahora y está pensando en adquirir un bien inmueble, ¿qué le recomendarías para disminuir su nivel de riesgo para la banca? Bueno, lo primero es entender que la mayoría de los clientes, por no decir todos, por no generalizar, se concentran solo en la ganancia, en cuánto ganan mes a mes. Todo el mundo cree que esto se resume a renta. Si yo tengo ingresos, a mí me van a aprobar un crédito hipotecario. Y es un grave error porque los bancos evalúan más allá de la renta. Sobre todo tenemos que evaluar el ingreso demostrable. Todos sabemos hacer dinero, pero no todos sabemos demostrarlo. Eso es importante porque hay muchas personas que saben hacer dinero en el día a día, pero como no lo demuestran, para efectos bancarios es como si ese dinero no existiera. Yo he tenido clientes hasta de lo valledor que hacen miles de millones y no los demuestran. Y para el banco son clientes como si no existieran, si manejan todo en efectivo y no manejan libros contables o no manejan todo registro, obviamente no es dinero que yo pueda demostrar. Entonces, si bien es importante que tenemos que tener una buena renta, ya sea trabajando por una empresa o como independiente generando boleta de honorario o como empresario generando facturas y registros y balances y pagando los IVA, tiene que ser dinero demostrable. Si yo puedo demostrar que ese dinero existe, que yo pago impuestos por ese dinero, que ese dinero entra a mis cuentas corriente todos los meses, como tú dijiste. ¿Por qué cuenta corriente? Porque a través de la cuenta corriente me dieron productos crediticios, así que ya puedo ser evaluado a través de mi comportamiento de cómo uso esos productos crediticios. Es importante porque también le tienen mucho miedo a las cuentas corrientes porque creen que es una manera de endeudarse mal y así no van a tener crédito futuro. Pero si tú no tienes una cuenta corriente y nunca has tenido un comportamiento crediticio, ni siquiera de una tarjeta corriente, una tarjeta de crédito normal, ¿cómo el banco podría evaluar tu comportamiento? ¿Cómo sé si me vas a pagar si ni siquiera has usado nunca una tarjeta? Entonces, todo extremo es malo. Tener tarjetas muy grandes y usarlas es malo porque te endeuda mucho, pero también no tener ningún tipo de cuenta corriente o tarjeta de crédito y no usarlas es demostrarle al banco que tengo miedo al endeudamiento. Es por eso que si usamos nuestra tarjeta de crédito, también tenemos que usarla en cuotas. Las cuotas que nos permita nuestro banco sin intereses, eso sí, pero que nos permita pagar en cuotas. Yo veo también cómo personas utilizan la cuenta corriente como débito y solo pagan toda una cuota y le estás demostrando al banco miedo al endeudamiento. Si no puedes pagar algo en más de una cuota, ¿cómo yo te voy a prestar un crédito hipotecario a 30 años de 360 cuotas si no puedes demostrarme que puedes llevar por lo menos una tarjeta de crédito a más de una cuota? Eso es importante. Y también nuestra capacidad de endeudamiento, como dices tú. Cada persona tiene una capacidad de endeudamiento distinta. Para algunos bancos es el 25 de lo que tú ganas líquido, no bruto, líquido. Para otros bancos es el 30 y para otros es el 35. Para que lo promedies, bajes un 30% de tus ingresos líquidos. Es decir, que si tú ganas 1 millón de pesos líquido, el 30% de ese dinero es lo que el banco puede considerar prestarte a corto o a largo plazo en productos crediticios o en deudas, tarjeta de crédito de consumo, lo que tú quieras. Esto significa que entonces eso es lo que tú puedes usar para un cupo, para un crédito hipotecario o para el crédito de consumo. Si ya lo usaste para un vehículo, ya no lo puedes usar para un crédito hipotecario porque ya consumiste tu capacidad de endeudamiento. Si lo usaste en un crédito de consumo para colocar un pequeño negocio, un mini market, ya no lo puedes ocupar en un crédito hipotecario. Entonces tenemos que saber en qué ocupamos esa capacidad de endeudamiento si queremos tener crédito hipotecario. Y el último punto, si bien como tú dijiste, hay que tener activos, si no tienes ningún tipo de activo, si es tu primera vivienda, si no tienes un terreno, si no tienes un depósito a plazo, si no tienes ningún tipo de inversión, esto no significa que el banco te vaya a negar un crédito hipotecario si tienes buen perfil, si no estás endeudado, si tienes ingreso demostrable y trabajas bien con tus cuentas corrientes.
Pero esto también significa que quien tenga más garantías que otro, eso hace que la tasa disminuya. Si Salvador está pidiendo un crédito y él tiene más activos y mejor comportamiento, le van a dar una tasa del 4, pero si consideran que Rubén es más riesgoso porque no tiene tantos activos, ningún tipo de ahorro ni garantía, y además de esto también usa sus productos y tiene buena renta, pero considero que es un poquito más riesgoso recuperar el dinero con Rubén que con Salvador, yo a Rubén le puedo dar una tasa del 5. Entonces, dejemos de compararnos a la tasa que le dan a él o a ti quizás te están dando, que me estás escuchando, una tasa menor que a la persona que tú le preguntaste porque tienes un mejor comportamiento y no lo sabes. Entonces, entendamos que cada uno debemos evaluarnos con los bancos de forma individual, todo se ve caso a caso, para que cada uno tenga su propia respuesta y esa respuesta te dé ese norte que necesitas para saber si comprar o no comprar una propiedad a través de crédito. Rubén Ávila acá, experto, inversionista y asesor. Por si ustedes también quieren pedir su crédito hipotecario, le pueden escribir, pueden entrar a regleinversiones.com a efectos de solicitar alguna asesoría. Y tú dijiste algo muy importante, la banca a través de cientos de años ha considerado que, por ejemplo, que si yo gano 2 millones de pesos, yo voy a destinar hasta un 25% de lo que yo tengo como ingreso para la vivienda. Por lo tanto, si son 2 millones de pesos, yo podré destinar hasta 500.000 pesos para ese ítem. Y la banca hoy día en Chile, si tú tienes un ingreso mayor a 3 millones o 3 millones y medio, ese porcentaje lo puedes subir un poco a un 30%. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que tú tienes que tener un buen comportamiento y trabajar con el dinero de otros. Hoy día yo calculo que más del 90% de las operaciones de compraventa de bienes inmuebles se realizan a través de créditos hipotecarios o créditos con garantía hipotecaria. Y aquí te quisiera dejar invitado y contarte que el día 11 de marzo del 2024 partimos una nueva experiencia inmobiliaria, un nuevo curso de corretaje de propiedades. Hemos tenido cientos y miles de alumnos a nivel nacional a efectos de poder capacitarlos y profesionalizar la industria inmobiliaria. Hoy día no se requiere de muchos requisitos para ser agente inmobiliario, pero sin duda, si vas a trabajar con el activo más importante, es necesario perfeccionarse. Así que te invito a matricularte en cursosinmobiliarios.cl. Dicho esto, querido Rubén, te cuento que todas las semanas vamos entregando información sobre diferentes bienes raíces que nosotros intermediamos en Macluf Abogados y Gestiones Inmobiliarias. Y vamos ahora a revisar un video y volviendo a esto lo vamos aquí a analizar y a conversar. Ya sabes, si quieres vender o arrendar tu propiedad, nos puedes escribir a propiedades@macluf.cl y sin duda estaremos aquí disponibles con todo nuestro equipo para poder asesorarte. Estimado Rubén, acabamos de ver este inmueble que tiene un precio de 170 millones de pesos. Si yo quisiera comprar, por ejemplo, este inmueble, yo te pregunto, ¿qué es lo que debería hacer y qué requisitos yo debería cumplir para acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario para adquirir esta vivienda? Ok, algo que quiero resaltar es que lo que tú dijiste es importante. Si bien no se necesitan muchos requisitos para ser corredor de propiedades en Chile, sí necesitas mucho conocimiento para durar a lo largo de los años siendo corredor de propiedades. Muchos pueden durar un mes o 2 días, pero son pocos los que pueden durar años. Así que recomiendo tomar los cursos de corretaje, sobre todo el tuyo, porque es lo que va a permitir que puedas durar años ejerciendo esta Muchas labor gracias. como un profesional. Partiendo de eso, el precio de la propiedad es de 172 millones, lo cual serían 4.683 UF. Lo primero que debemos hacer cuando vemos una propiedad es saber el precio en conversión a UF para también entender qué renta me van a solicitar, obviamente, a la hora de poder comprar esa propiedad. Entonces yo veo una propiedad que es de 4.689 UF y lo primero que hago es restarle el 20% porque es lo que yo tendría que colocar de pie y el restante serían 3.750 UF.
Basándonos en una regla muy sencilla de 3, por cada 750,000 pesos te van a aprobar 1,050 UFs aproximado. Esto varía bajo muchos aspectos, pero es un aproximado para que tengas un cálculo. Si esto es así, entonces si estamos viendo una propiedad de 3,700, tú multiplicarías 3,780, que es el 80% de la propiedad, por esos 750,000 pesos y lo divides entre esos 1,050 y nos dices que necesitas una renta de 2,700,000 líquido para poder optar al crédito hipotecario de esta propiedad. Es un cálculo sencillo que acabo de hacer en menos de 2 minutos, que si tú lo sabes te va a ayudar mucho a ahorrarte saber si puedes postular o no puedes postular a esa propiedad. Recuerda, primero valor, pasamos a UF, restamos el 20% del pie, que en teoría debería ser lo que debes de tener para comprar esa propiedad en entrega inmediata, porque está lista, una propiedad de entrega inmediata usada, y el restante por crédito hipotecario. Ya con una renta de 2,700,000 podrías pagar las 3,800 UF que restan del 80%, podrían darte más crédito que ese, no te preocupes, y necesitarías menos dinero para el pie, aparte de otras ayudas sociales si es tu primera vivienda, pero eso en teoría te ayudaría a entender si puedo comprar esa propiedad. Y es importante porque si no lo entiendes, vas a firmar una oferta, una promesa, vas a dar un dinero por adelantado, alguna reserva, todo esto sin tener opciones, quizás a crédito hipotecario. Luego podrías estar perdiendo ese dinero o parte de ese dinero y sentir, ay, el mercado inmobiliario no es bueno, no es para mí, yo no debería comprar. ¿Cuál fue el error? El error no fue el mercado inmobiliario ni tu compra, no. El error fue no asesorarte con un profesional como un abogado primero antes de dar cualquier cantidad de dinero, no tener un corredor profesional que te asesorara para decir, mira, tu renta quizás no sirve para esto, así que no es necesario que pagues o firmes nada porque posiblemente no vas a tener el crédito hipotecario, y no evaluarte con un crédito antes de dar algún pago o hacer la compra. Cuando es entrega inmediata, siempre primero tiene que venir la evaluación crediticia para saber que puedo comprarla con una preaprobación o una aprobación formal. Eso con una simple, como quien dice, una carta oferta ya con los valores de la propiedad podrías hacerla en el banco. Y si tienes el visto bueno del banco y te dice sí, puedes, busca un abogado y busca un corredor profesional para terminar esa gestión y no intentes hacerlo todo sin intermediarios. Lo barato sale caro y por Así es. ahorrarte 2 o 3 millones en una gestión podrías estar perdiendo millones de pesos, que no vale la pena un dolor de cabeza cuando hay tantos profesionales que puedan facilitarte esta gestión. Sé que suena publicidad, pero no es publicidad. Es algo que te va a ayudar a ahorrarte un dolor de cabeza futuro. Efectivamente, lo que dice Rubén Ávila de ReglaInversiones.com es muy relevante. Hemos visto muchos casos, nos dedicamos, por ejemplo, a la asesoría de evolución de pie de entrada o cuando se comete algún tipo de error, que las personas cuando van a comprar un inmueble, mira, esto lo dice Chris López, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú le dedicas para revisar un celular? ¿Cuántas horas le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas para revisar antes de comprarte un auto? Es lo mismo el tema del inmueble en el sentido de que es más complejo y requiere de más supervisión. El consejo es nunca firmar ningún tipo de antecedentes sin que haya sido revisado por un especialista. Nos ha tocado el caso que muchas personas firman promesas de compraventa sin haber hecho un estudio de título, me refiero a propiedades usadas. Siempre que usted vaya a adquirir un bien inmueble, deberá contratar a un abogado para hacer un estudio de títulos de dominio y ver la salud jurídica del inmueble. Te pongo un ejemplo, Rubén. Cuando nosotros captamos este tipo de clientes que tienen una vivienda usada, lo primero que analizamos es la aptitud jurídica del dueño, es decir, que si quien dice ser el dueño puede vender, y segundo, la aptitud de ese inmueble para la venta, es decir, si se puede vender hoy día en tiempo real. Por lo tanto, es extremadamente importante resguardar su patrimonio, porque esto no es un costo, no es un gasto, sino que es una inversión y un seguro al patrimonio. En ese sentido, Rubén, ¿cuáles han sido los principales problemas que tú has visto asesorando a personas que llegan a ti a efectos cuando ya tienen un problema? ¿Y qué les recomendarías para que ello no les suceda, por ejemplo, en la compra de departamentos o unidades nuevas? Cada uno somos profesionales en algo, no graduados de universidades totalmente, pero somos todos profesionales. Quien es agricultor es en agricultor, mecánico, mecánico. A lo que me refiero es, yo no intento hacer tu trabajo, no intentes hacer el mío porque vas a cometer errores. ¿Qué significa esto? Significa que si bien es cierto, cada quien quiere vender su servicio y cuando la gente ve este tipo de programas o lo que sea, dicen, se hacen publicidad para que yo tome la asesoría y tome el abogado. Recuerda que hay personas que te podemos hacer un callejón o te podemos hacer cortar camino por los años de experiencia que tenemos. Si bien es cierto lo que comentaba anteriormente Salvador, que alguien nombraba de que tenías que tomarte el suficiente tiempo, si estás comprando un teléfono, un televisor, también tienes que tomarte el suficiente tiempo para invertir en una propiedad.
también en las propiedades, como es muy dinámico, como cambian los valores y cambian las plusvalías y todo esto, tampoco te puedes tomar mucho tiempo. Si no quieres tampoco tomarte meses o años evaluando una propiedad, pero de igual forma quieres comprarla y hacerlo como un profesional, busca un profesional que vive de eso y lo hace todos los días, porque él te va a hacer un callejón mucho más rápido y directo para que puedas tener la casa o la inversión que tú quieres sin necesidad de pasar por tantos contratiempos. Ahora, cuando llegan a mis asesorías, para responderle un poco lo que comenta Salvador, ¿cuál es el principal problema cuando llegan a mis asesorías? El principal problema, puedo decir que es el 80 o el 90%, es que se asesoran después y no antes del proceso. Ese es el principal problema. Cada uno de los que llega con un problema exactamente ocurre lo mismo. Preguntan las cosas que debieron de preguntar después. Ahora, yo entiendo, yo que soy director de una empresa y a veces no manejo temas contables ni manejo temas legales, los entiendo, pero no los manejo. Yo sé que no tengo que saber todas las leyes para poder intermediar con un tema legal, ni saber todos los números para ser contador, pero sí tengo que rodearme de buenos profesionales que sepan para yo saber qué preguntarles. Y yo me encargo solo de entender lo que yo tengo que preguntarles. ¿Cuál es tu tarea como comprador? Tu tarea como comprador no es saberlo todo, pero sí es saber lo suficiente como para entender qué preguntarle a ese profesional y que ese profesional tampoco te engañe, porque no podemos tampoco pensar que estamos en un mundo ideal donde todos son perfectos y nadie me va a engañar, así sea un profesional. Entonces, si sabes lo suficiente, ¿qué debes preguntarle al corredor? Vas a saber si es un buen corredor o no. Si sabes lo suficiente, ¿qué preguntarle a un abogado? Sabrás si está haciendo bien la gestión o simplemente te está cobrando por algo que no está haciendo. Y si tú sabes qué preguntarle al vendedor, también sabes si estás comprando una propiedad ideal o no. Entonces mi recomendación es, llénate de preguntas, anótalas todas las que quieras y pregúntale a los profesionales correctos. Y una vez que tú sientas que ese es el profesional idóneo para representar tu compra, tu proceso legal, lo que sea, elígelo y haz el proceso con él y comienza el proceso entendiendo que no lo vas a saber todo, pero por lo menos si sabes lo que debes de preguntar, vas a evitar una cantidad de problemas y sí saben lo que tienen que preguntar. El problema es que lo preguntan es después de la compra y no antes. Si no supieran, tampoco después de la compra lo preguntarían, pero lo saben y por eso es que después de la compra es que le llenan los miedos y dicen, y este estudio de títulos estará bien, y este valor estará bien, y esta inversión estará bien. Eso debiste preguntarlo antes de firmar el documento y de Correcto. pagar todo ese dinero y de tener el problema. Entonces, mi recomendación es siempre busca una segunda opinión del proceso que estás haciendo, busca por lo menos un profesional o dos profesionales y recuerda que todos, esto te incluye a ti que me escuchas, a Salvador y a mí, todos somos vendedores. No significa que eso sea malo, ser vendedor no es malo. Todos vendemos algo. Entonces entiende que si alguien te quiere vender algo, tiene algo que ganar con eso. No está mal, solo que busca una segunda opinión para entender si esa persona solo se está inclinando a la venta o se está inclinando en tener un buen propósito y al mismo tiempo ayudarte y le preocupa la venta, pero le preocupa ayudarte y ambas cosas son importantes. No creamos que es malo el que nos vende, pero tampoco pensemos que el que nos vende nos está diciendo todo lo que es correcto porque entendamos también que hay un negocio de por medio. Entonces, seamos Correcto. alguien bastante honesto en eso. Como nos dice Rubén Ávila, asesor experto en inversiones, sobre todo fíjense que si ustedes están hoy día pensando comprar en un marketplace, en un sitio web en donde usted tiene que hacer una reserva, o en donde se hacen embudos de venta, se hacen seminarios, después se venden bodegas, estacionamiento, departamentos, es importante preguntar muchas cosas. ¿En qué piso va a estar? ¿Cuáles son los metros cuadrados útiles? ¿Cuántos son los cuadrados de terraza? ¿Cuánto es el CAE? ¿Cuánto va a terminar pagando? ¿Cuánto es el valor de los seguros? Por lo tanto, aquí el consejo de darnos este tiempo, gracias por escucharnos y por vernos, es que usted no cometa o no realice una mala inversión. Y por eso el llamado es que se asesore por especialistas. Querido Rubén, así en la televisión, en un minutito, quisiera que, nos queda un minuto, que tú nos diera un consejo o una palabra a aquella persona que está temerosa, que quiere hacer su primera inversión o que quiere comprarse su casa propia. En un minuto, a más de lo que hemos conversado, ¿cuál sería tu recomendación? Prefiero tener miedo siendo dueño de mi propiedad que tener miedo sin tener nada. Esa sería mi recomendación. Sé que da miedo, todo da miedo. Mis inversionistas tienen miedo cuando compran, luego tienen miedo cuando tienen el crédito, luego tienen el miedo cuando llega la propiedad, luego si el arrendatario no va a pagar, luego que paga. Siempre va a haber miedo. O sea, yo quiero que entiendan que tengo 8 años en esto y siempre va a haber miedo, pero yo prefiero tener miedo siendo dueño de mis cosas, de mis inversiones, de mis activos, a tener miedo simplemente pagando la inversión de otro y siendo el arrendatario eterno de otra persona. Así que tengan miedo siendo dueños de su destino, de sus inversiones. Muchas gracias, querido Rubén Ávila.
Estamos muy contentos a quienes quieran escribirle, también pueden seguirlo en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Rubén? Rubén Inversiones en todas mis plataformas, YouTube, Instagram, en todas mis plataformas, Rubén Inversiones. Sigan a Rubén Inversiones y también síganos como abogado Salvador Macluf. Rubén, ha sido un placer tenerte el día de hoy. Y te quiero contar algo. Vamos a hacer un concurso el día 15 de febrero para todas aquellas personas que nos sigan en nuestras redes sociales como abogado Salvador Macluf y puedan comentar la última publicación que tenemos en Instagram y puedan señalar ahí a 2 contactos. Este curso es una belleza a efectos de seguir profesionalizando. Rubén, como siempre es un gusto, te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo. Para mí es un placer en nuestro Late Inmobiliario. Como decíamos, síganos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Rubén. Participa en este concurso en nuestro Instagram, abogado Salvador Macluf. Comenta la última publicación dejando el contacto de a lo menos 2 de tus contactos y nos veremos muy pronto. Gracias a la dirección, a Agencia Prisma Televisión y nos veremos muy pronto.